Kowarski y Eleonora Pérez Caresi por Now. Y 23 de la mañana, bienvenidos a todos. Esto es No Somos Nadie. Hasta las 14 te hacemos compañía. Todavía sigo un poco tentada por lo que fue el pase con los chicos, pero acá estamos, ya instalados en este viernes, que por lo menos parece que no va a llover. La temperatura, la verdad que es bastante agradable. 3,5 la sensación térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires, pero enseguida vamos a estar actualizando todos esos datos. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Todo Muy bien? bien, 100 programas, Felices ¿no? 100 programas, claro, felices 100 programas. 100 programas. Vamos. Increíble cómo pasó el tiempo. ¿Cuándo llega el catering? Claro. ¿Cuándo llega el catering? ¿No? Hay que preguntarle a la producción. ¿Hay catering o no hay catering? Sí, Pero hay ¿cómo celebración. no? Hay celebración. No, qué lindo, qué lindo. 100 programas de estar acá con todos ustedes y con todos los que nos están escuchando y haciendo compañía durante todos estos días de 10 a 14 en esto que es No Somos Nadie. El lunes ya va a estar de vuelta Juan Pablo, que está retomando su agenda después de haber hecho toda la cobertura del Mundial. Agotado. ¿Qué fue? Sí, porque fue mes y medio más Sí, o menos. ya empezó 50 días. la fecha del 50 fútbol días. argentino, así que... Y además ya empieza Claro. la fecha, ya empezaron las fechas del Sí, sí, fútbol sí. argentino, así que también está con eso. Pero el lunes Juan Pablo ya va a estar en esta silla, en su lugar, dirigiéndonos a todos, siendo el capitán de este equipo de No Somos Nadie. Abrimos las agendas del día de hoy. ¿Cuál es la noticia más importante a nivel internacional, Mauro? Bueno, tenemos 13º día de enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, con algunas novedades respecto de ese famoso acuerdo nuclear con Arabia Saudita, y otra novedad que también nos creó sorpresa, o no tanto, que es la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos para 60 economías que no respetan aparentemente o que no hacen nada frente al trabajo forzado. Yo no sé si a Trump le interesa demasiado, ¿no?, el trabajo forzoso en otros países, pero bueno, es una excusa, y la Argentina, por supuesto, está dentro de esos países. Así que después vamos a ahondar un poquito más en esta situación. Euge. Bueno, pensaba justamente en eso, ¿no? Como Argentina tiene en realidad el arancel más bajo, ¿no? Pero está dentro, después lo charlamos respecto de qué está pasando aparte con el acuerdo que tenemos hoy Exacto, el comercial acuerdo marco. Claro. con Estados Unidos. Más allá de eso, traje un informe que me parece súper interesante respecto del consumidor. Nosotros venimos hablando de cómo viene cambiando el consumidor, un consumidor que achica más los gastos y que se fija más qué va a hacer con eso, pero hoy en esta nueva economía en la que tenés minería por un lado, tenés petróleo por el otro, fue cambiando el consumidor argentino en sí. Ya no tenemos un consumidor que sea igual en todas las partes del país. Así que traje un informe que habla de eso más en profundidad, así que está bueno que lo charlemos. Gracias, Euge. Barbie. Hoy quiero contarles sobre la producción audiovisual comunitaria. ¿Alguna vez ¿Cómo es? pensaron ustedes en poner unos dinerillos y formar parte de una película, no actuando, sino en esto de invertir? Porque en los próximos días se va a estrenar Canelones, una historia de Hernán Casiari, y tiene que ver con esto, ¿eh? A ver si alguno se anima y pone un dinerito y después lo recupera, por supuesto. Sobre todo Una si vez va que a se estrena. Sí, y una vez que pasa a plataforma. Es el mejor Claro. recurso. Bueno, una forma de ahorro también, ¿no? Porque, bueno, no Claro. sé si de ahorro, pero de inversión. Es De una inversión. Es Sí, una inversión. de inversión. Es una Te puede inversión. salir bien o te puede salir mal, pero bueno. Vamos a estar hablando también, encontré una entrevista de Mick Jagger de hace muy poquito cuando estaban presentando su último disco, que habla de todo. Viste que siempre decimos Mick Jagger cumple el domingo 83 años. Ah, mirá. Y Qué bien nosotros está. hemos hablado muchas veces de la longevidad y qué pasa con este tipo de personajes, con vidas tan activas, 60 años prácticamente más o menos haciendo lo que más le gusta, que es girando por el mundo con los Stones. Y él se refirió justamente a eso, a envejecer. Se refirió a la Argentina porque habló un poco de las audiencias y obviamente también habló sobre... ¿El Mundial? No, no, el fue Mundial lo antes, dejó fue Eso antes. te iba a decir, No, porque igual el Mundial ya Mick está. Jagger estuvo Porque presente. fue anterior. Mick Jagger la estuvo entrevista. presente. Tanto con Inglaterra como con España. Sí, cómo aparte la viste que sufrió. Mick Jagger hasta no me acuerdo qué mundial, pobre, lo habían etiquetado de Jetta. Sí. Al Era, equipo que sí, iba a decía que era alentar, mofa. medio como que perdía. De hecho, Inglaterra había perdido en muchos partidos donde él estuvo presente. Con nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, Estaba la Mona No Jiménez. quiero saber por quién hinchó en la final. No sé. yo espero que por España. Claro. No, pero Bueno, creo no, que pero fue, igual- fue al partido. Sí, fue, estaba. Bueno, ya está Y, todo dicho. Pobrecito. Bueno, se refirió a la Argentina y también habló sobre... ¿Vuelve una gira de los Stones? ¿Hay posibilidades de que, aunque sea el año que viene, haya una gira de los Stones? Vamos a verlo.
No somos nadie. De 10 a 14 por Now 97.9. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño. Con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar cada noche. Disfruta de un ahorro mundial de hasta el 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Apenas pasadita a las 10:30 de la mañana. Romy, querida, ¿cómo está la calle en este viernes? Buen día, Ele. Bueno, las complicaciones se están dando en la autopista 25 de Mayo. Hay un camión, perdió la cubierta y terminó impactando contra un motociclista. Esto es a la altura de Alberti, en sentido al centro. Está trabajando el SAMI y los bomberos en un operativo y está generando demoras sobre la traza de autopista de Lepiane. Así que tránsito reducido por el impacto de una rueda en un conductor de moto. Qué mala suerte, te diría, ¿eh? Bueno, cosas que suceden. Después está bien cargada la avenida General Paz en sentido hacia el Río de la Plata, hacia Lugones. Hay demoras en el enlace de General Paz con Lugones hacia autopista Ilia. La Panamericana ya con buena circulación. Hubo un incidente de tránsito entre dos camiones en sentido al norte, a la altura de 202. Ya está totalmente liberado y el tránsito fluye sin inconvenientes. Y buena circulación en acceso oeste y en la autopista Buenos Aires-La Plata. Atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, ramal González-Catán, opera con demoras por problemas técnicos. El resto de los trenes, subtes y premetro a horario, L. Gracias, Romy. Hablamos en un ratito. Chau, chau. Hasta luego. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Ese querido, la temperatura está bastante agradable, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, 14 grados de sensación térmica. ¿Cómo sigue esto y qué nos espera el fin de semana? Buen día. ¿Qué tal? Buen día y felicitaciones por los 100 programas. Vamos, gracias igualmente. Sí, Son tuyos también. Sí, de toda la radio, porque todos están cumpliendo 100 programas. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, así que
Voy saludando a toda la programación. Bueno, entonces, hoy sí, va a ir mejorando de a poquito la condición. Todavía pueden quedar alguna lluvia y llovizna aislada, pero ya es baja la chance. Así que, bueno, no hay ningún fenómeno demasiado relevante hasta por lo menos el mediodía, cuando terminaría esta chance de algunas precipitaciones aisladas. Después mejora y durante el fin de semana vamos a tener muy buenas condiciones. Hoy la máxima va a rondar unos 15 a 16 grados. Estamos muy cerquita de la máxima estimada para hoy. Y el fin de semana, bueno, vamos a tener el sábado unos 16 grados, algo parecido, y el domingo sí, muy bueno, mejor todavía que el sábado, porque llegaría hasta unos 18 o 19 grados la máxima, con cielo parcialmente nublado, así que el sol va a estar presente, va a ser un fin de semana realmente muy agradable. Después de cómo arrancamos el lunes, frío, con lluvias, tristes, sí, todo totalmente. mal el lunes. Todo mal el lunes. Sí, todo mal el lunes, bueno, era el día del amigo, bueno, vamos a sacar la revancha ahora este fin de semana. Hay que aprovechar, claro, como el fin de semana va a estar lindo, a lo mejor se puede retomar y festejar el Día del Amigo que quedó ahí medio olvidado. Sí, el domingo, claro, el domingo, el Día del Amigo nuestro ahora es el domingo. El domingo, perfecto, me encantó. Para repetir. Bueno, y el arranque de la semana que viene sigue con buenas condiciones. Y un dato, bueno, llamativo ahora, pero bueno, está dentro de lo que venimos mencionando ya. Alerta rojo por temperaturas extremas se mantiene todavía hoy sobre Santa Cruz. 12 bajo cero es la temperatura más baja del país en Perito Moreno, esto es el noroeste de Santa Cruz. Muchísimas gracias, Ese. Hablamos en un ratito. Hasta luego. Beso grande. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Datos, contexto y las claves para entender el presente. Economía. Con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. 10:37, momento de dar el dato económico con esto que nos habías dicho en la apertura, Euge, los cambios en el consumidor de acuerdo a las regiones. Así es, algo que es coyuntural y al mismo tiempo un poco un freno, ¿no? Para ver cuál es la foto de la Argentina y del consumidor hoy argentino que tenemos y que tenemos en todo el país, ¿no? Porque esta consultora, que es la consultora Moiguer, que suele hacer estos justamente informes respecto del consumo, lo que hace es ver cómo hace 20 años teníamos un cierto modelo productivo, un cierto modelo económico, en el que el corredor central de la Argentina concentraba el 74% del PBI nacional y el 85% de la población económicamente activa. Estoy hablando de las provincias de Mendoza, Córdoba, Rosario, AMBA también, es decir, un corredor que concentraba el corazón económico de la Argentina. Eso cambió. Para 2030 se ven distintos ejes en la Argentina productivos. Tenés el eje andino de la energía y los minerales, el eje pampeano del agro, el AMBA de la industria y los servicios, y el eje patagónico que va a ser Oil and Gas. Quienes nos están siguiendo por YouTube, por el canal 21.1 de TDA o el canal 85 de Flow, estarán viendo que tenemos unos mapitas que muestran estas regiones que empiezan a marcar cuál es el nuevo modelo productivo y cómo el consumidor va a cambiar según la región en la que esté, ¿no? Justamente. Entonces, a partir de esta diferenciación podemos ver que la evolución del producto geográfico fue muy distinta. Y cómo se concentra, por ejemplo, en el eje patagónico. En el eje patagónico tenés un 36,9% más de evolución del Producto Bruto Geográfico, es decir, lo que se produce en esa región y que aporta al resto del país, y cómo en el AMBA cae un 2,5%. Es decir, lo que resta de la región centro y donde estamos nosotros en este momento, ¿no? La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires empieza a crecer por otros lados, un 0,5% en Córdoba, que es parte del eje pampeano, un 2,9% en Salta, que es parte del eje andino, pero que la contracara es el empleo.
esta dicotomía de la que venimos hablando, ¿no? Un modelo productivo que hace que la actividad económica crezca por ciertos sectores más extractivos, pero que los sectores que son más, que trayectan muchísimo más empleo, son los que están cayendo y los que están destruyendo empleo justamente registrado. Entonces vos tenés en el AMBA un 3,6% de caída del empleo registrado de noviembre de 2023 a febrero de 2026. En el eje pampeano un 2,3%, ahí también tenés un corazón productivo muy, muy importante. Sí. Un 9% de caída en el eje andino y al revés, creciendo un 5,8% en el eje patagónico. Claro, pero que no llega a compensar siquiera la pérdida de empleo en las otras regiones. Exacto. Lo que pasa también es que después empiezan a haber distintas miradas respecto de y actitudes que se empiezan a tomar frente al consumo en las distintas regiones según las distintas realidades que están viviendo. Acá, por ejemplo, el informe nombra a Neuquén como el oasis, un lugar donde la actitud frente al consumo es muy distinta a la del resto del país, porque después voy a ir por 2 o 3 provincias más y para justamente mostrar esas diferencias. Un 74% de los encuestados por esta consultora, que repito es Moiguer, realizó gastos suntuarios. Gastos suntuarios son aquellos que no son los básicos, ¿no? Que claro, de repente ir a comprar ropa, de repente ir al cine, salir a comer, tener alguna actividad extracurricular que no sea la habitual. Un 74%, un 31% realizó compras en el exterior y un 45% tiene algún tipo de expectativa de consumo futuro. Dice, bueno, como va a mejorar, quizás en un par de meses me compro un auto, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de pensamientos, con un optimismo del 37% que evalúa justamente la situación país, personal, junta todo, y es un 10% más que en el AMBA, en la región de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, y suma un 4% de la primera semana de 2025. Es decir, es un indicador que va creciendo y crece por encima de el núcleo político-económico que siempre fue la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Si vas a Salta, también la mirada es optimista, es decir, vamos a el eje minero, ¿no? Que teníamos en ese mapa por regiones, con una capacidad de compra positiva del 37%, que también va creciendo, un 47% que está planeando comprar algún tipo de bien durable, que puede ser un auto, como puede ser un lavarropas, una heladera, un electrodoméstico durable, y un 45% tiene expectativas optimistas respecto del futuro del país. De vuelta, una región en la que se está desarrollando, por ejemplo, la minería. Uno de los ejes que tienen hoy incentivos incluso en este modelo económico, como es el régimen de las grandes inversiones, que lo que hace es dar exenciones impositivas a nuevos proyectos, ¿no? Y después vamos a ya un poco la región centro con Córdoba, que dice es Córdoba la de los sentimientos mezclados, un 34% de capacidad de compra, 11 puntos más que el AMBA, todo por encima del área metropolitana de Buenos Aires, un 39% de perfil compensador, y atención con esto, porque esto es que restringió sus gastos cotidianos, pero realizó algún tipo de gasto suntuario, es decir, ok, todos los días me cuido o en alguna segunda marca, por ejemplo, para la alimentación, pero después puedo comprarme de repente esta campera que me gusta. Claro, o salgo a comer. Está ahí un poco en el medio y con un 38% de expectativas optimistas respecto del futuro del país. Y ahora viene la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que está empujada por el sector financiero y los servicios. Cuando vos vas a una radiografía de qué emplea la Argentina en sí, en realidad el 70% del empleo en Argentina está destinado a los servicios en sí. Por eso se explica que paritarias y gremios sean tan importantes como el del comercio, por ejemplo, porque reúne la mayor cantidad de empleo registrado que hay justamente en Argentina. Y acá ya tenemos una diferencia respecto a, por ejemplo, los perfiles restrictivos. Un 25% tiene un perfil restrictivo que no reduce consumos suntuarios, pero sí gastos cotidianos. Eso en la ciudad de Buenos Aires sube mucho más en lo que es el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, un 46%. Y quienes realizaron gastos suntuarios también son más
en la ciudad de Buenos Aires que en el Gran Buenos Aires, 73 versus 47%, consumo justamente no esenciales. Ahora, lo que se llama el pato de la boda, lo que queda con una muy baja capacidad de compra e incluso también una expectativa de compra muy baja, es el Gran Buenos Aires. En el conurbano bonaerense, que es donde más están situadas, por ejemplo, las fábricas, las industrias, que es lo que más viene teniendo un rezago y caídas en lo que es la actividad económica, es donde la capacidad de compra más se redujo, 23%, 10% menos que el promedio país, 7% menos que la primera semana del 2025, que hace esta comparación, y un pesimismo muy grande del 60%, ¿no? Que evalúa negativamente la situación personal y también la capacidad de compra. La síntesis o la conclusión que hace este informe es que se está construyendo un nuevo país sin pensar o sin un proyecto claro sobre cómo se distribuye este nuevo excedente. Vimos en las primeras... Sí, perdón. No, que esto es una forma clara de verte, pero desde el lado del consumidor y del lado de la gente, desde nuestro lado, esta economía que vos siempre describís de dos velocidades. Sí. La que avanza, minería y agro, minería muy fuerte, y la que está completamente estancada, porque ya ni siquiera hay como un avance que tiene que ver más con las fábricas y el desarrollo de empleo. Exacto. Esto aparte lo que nos aporta, me parece, es la foto es esta de la que dijiste recién, ¿no? Las dos velocidades, ¿cuáles avanzan? La pregunta o la película o lo que deberíamos pensar para adelante en términos de proyecto económico es cómo lo distribuimos. Claro. Toda esta riqueza que se va a generar en el eje andino, que va a tener minería y energía eólica, por ejemplo, y otro tipo de energías, y todo lo que ya se está explotando y que ya es una realidad en el eje patagónico, que es oil and gas. Bueno, buenísimo. ¿Cómo hacemos que toda esa riqueza nueva se distribuya? Para generar empleo y para que aparezca esa variable que no avanza, que empiece a moverse. Claro, es ese eje central que veíamos en 2003, 2004, que está sufriendo sobre todo el cambio de modelo económico, que está sufriendo esto que es el desacople entre el consumo que cae y el Producto Bruto Interno que crece, claro, de alguna forma, y quedan las dos variables separadas sin ningún tipo de punto de encuentro. Se ve incluso también, y es un proceso que está pasando igual hace bastantes años, no simplemente con este modelo económico, que lo que hizo, estoy hablando obviamente del gobierno de Javier Milei, lo que hizo fue profundizar esta variación, pero se está viendo, por ejemplo, en las multinacionales. Sí. Vieron que siempre hablan de las multinacionales que vienen, que se van, que si el RIGI va a tener nuevas inversiones y demás. Bueno, todas las multinacionales que se fueron en el último tiempo, la gran mayoría, tienen que ver con el consumo, porque el consumo deja de ser un negocio en Argentina. Claro. Por este desacople, el Producto Bruto va por un lado y el consumo va por el otro. Lo dijo hace no tanto Federico Braun, el dueño de los supermercados La Anónima, que su negocio de supermercados es un negocio hoy en día porque está, por ejemplo, en una zona en la que impuestos paga muy poco. Claro. Entonces, de por sí, es Argentina con una alta carga impositiva para lo que tiene que ver con lo productivo. Una demanda interna que ya venía cayéndose en los últimos años, pero que terminó de profundizar esa caída en los últimos 2 y medio. Termina siendo que justamente el consumo deja de ser un negocio y al mismo tiempo era el negocio o era el empleo que tenía ese eje central que vimos al inicio y que hoy en día está buscando en qué reconvertirse. Bueno, ahí también la pregunta o la película que tenemos que ver es en esa reconversión qué tipo de incentivos va a haber, ¿no? Para todos aquellos que estaban en esos sectores y que hoy no son sectores rentables. ¿Hay alguna pauta de que vaya a haber algún tipo de incentivos? Por ahora la dinámica de este gobierno respecto de quienes hoy están en sectores que no traccionan las divisas que busca que le conviene al gobierno que se traccionen o que este modelo económico incentive o no, es que la economía se acomoda en sola. sí, se acomoda sola, ¿no? La lógica de que
la micro se supedita a lo que pase con la macroeconomía, ¿no? Hoy la macroeconomía sí tiene variables que están mucho más estables que lo que estuvieron en gobiernos y en años anteriores, pero la micro no ha encontrado ese Esa camino. forma de acoplarse. El gobierno lo que no quiere o lo que no busca es el famoso plan platita, es decir, la inyección de plata en la calle. Tampoco tiene una solución intermedia, ¿no? Para eso. El día, quizás que hoy en día es un gobierno que también está mirando mucho lo electoral. Venimos hablando de cómo el consumo es algo que en lo financiero hoy está siendo una variable de atención, al menos en términos de cuánto puede o no implicar o tener algún tipo de implicancia en las chances electorales de Javier Milei. En las encuestas que venimos trayendo acá, por ejemplo, con Management and Fit, con Lara y con Sheila Bilker, que suele venir a mostrar las encuestas, se ve que la cuestión de la microeconomía, la situación personal microeconómica, el ajuste sobre el ajuste sobre el ajuste, es algo que está justamente teniendo implicancias en el humor social y en la mirada y la imagen sobre el gobierno. Hay que ver por dónde encausa también eso. Gracias, Eugen. Bienvenidos a Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen.
Alexia. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Mauro Embe, abrimos el capítulo internacional. Sí, porque vamos a hablar del 13º día de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, que vuelve a tener, digamos, una nueva escalada. En este caso, Irán volvió a atacar el norte de Irak, sobre todo la región de Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, donde se calcula que hay bases de los Estados Unidos de América, y también alguno que otro dice que hay de Israel. Si bien no tienen relaciones diplomáticas confirmadas, se calcula que hay cierta presencia formal o informal en ese territorio, así que es lógico que Irán ataque por ahí. Lo mismo con Estados Unidos, que sigue atacando posiciones de la Guardia Revolucionaria, y hasta ahora no hay ningún tipo de señales de desescalamiento, pese a las intenciones, sobre todo de Pakistán, ¿no? De Pakistán, que es el país mediador del principio y que, pobre, a mí me da pena, ¿no? Porque no lograron prácticamente nada desde el 28 de febrero, pese a la fuerza que le han puesto a la actitud diplomática. En ese sentido, volvió a cobrar especial relevancia este acuerdo, o esta intención de acuerdo, en realidad, que habrían llevado a cabo Estados Unidos y Arabia Saudita respecto al plan nuclear, que esto es algo que ya hemos hablado ayer y que no andamos demasiado, que hoy vamos a hablar un poquito más, y al respecto se refirió la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Sí, este acuerdo con Arabia Saudita, el acuerdo energético, está supeditado a esta condición en lo que respecta al presidente, el reconocimiento de Israel. Así que continuaremos hablando con nuestras contrapartes sauditas para concretar el acuerdo y, con suerte, verlos unirse a los acuerdos de Abraham muy pronto. Bueno, miren, el presidente es siempre quien toma la decisión final, como saben, y esto es algo que ha mencionado en numerosas ocasiones anteriormente. Puedo proporcionarles esas declaraciones si quieren, y ha dicho: si no se unen a los acuerdos de Abraham, el acuerdo se cancela. Por lo tanto, continuaremos teniendo esas conversaciones con nuestras contrapartes sauditas en adelante. Como saben, el presidente acaba de publicar esta declaración hace unas horas. No creo que haya tenido una llamada con MBS en las horas posteriores. Sin embargo, esto es algo que ha planteado en conversaciones anteriores y que también ha dicho muchas veces en el pasado. ¿Quién es MBS? ¿Cómo lo llaman? MBS es Mohammed bin Salman, el príncipe saudí. Ajá. Se lo llama por las iniciales de su nombre, ¿no? En inglés es muy común, en español MBS suena raro, ¿no? Es como así como algo misterioso. De cruceros, claro, exactamente. Pero no, en este caso es el príncipe saudí. Y en ese sentido, vieron que cuando surgió el acuerdo, que se dieron la mano, ¿no? Aparentemente, podemos decir simbólicamente, Trump y Mohammed bin Salman, automáticamente Trump dijo: este desarrollo nuclear es para uso civil. Sí. No para hacer un armamento nuclear. Por eso uno entiende que si hay un enriquecimiento de uranio, si existiera, va a ser un porcentaje muy mínimo que se utiliza sobre todo con fines médicos, o si no, con uranio natural para fines energéticos, ¿no? Como tiene, por ejemplo, la Argentina, ¿no? Las centrales de Atucha y demás, que no hay enriquecimiento de uranio, sino que se utiliza para brindar energía a gran parte del país. A lo mismo que hace, por ejemplo, un país como Francia, que ya hemos hablado hace poquito, tuvo que apagar reactores nucleares. Francia es uno de los países que abastece a su población con mayor cantidad de energía nuclear. En ese sentido, surgen algunos interrogantes. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, una Arabia Saudita potencialmente nuclear, que no importa que no lo digan en los papeles ahora, pero que se abra la puerta al desarrollo nuclear, esto lo decíamos ayer también, podría desbalancear toda la región. ¿Por qué? Porque un país nuclear es un país que tiene el arma más poderosa en la historia de la humanidad. Sí. Puede ser más o menos una ojiva más o menos poderosa, que pueda calzarse en un misil más o menos de mayor porte, pero de todas maneras es algo muy peligroso, entre comillas. Que después, en definitiva, la cuestión nuclear depende de nuevo de a quién uno le cae bien o quién le cae mal. O sea, porque a uno le parecería peligroso que Irán tuviera un arma nuclear, pero no le parece peligroso que la tenga Estados Unidos. Bueno, eso depende de las intenciones o las expectativas que los actores que pertenecen a todo este juego de la política internacional tengan del otro, que es lo que va a hacer el otro. Y Arabia Saudita particularmente es un país que es el país más importante de la península arábiga, es uno de los dos grandes competidores dentro del mundo islámico, en este caso sunita, por el control de ese mundo islámico, y su gran competidor es Irán. Por eso son los grandes enemigos de Medio Oriente, y no tanto Israel-Irán particularmente, sino Arabia Saudita-Irán. El tema es que, bueno, con toda la guerra y demás queda tapado, pero es una competencia que no solo es en términos políticos, geopolíticos, sino también religiosos entre ambos. Y en el caso de Arabia Saudita, que en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, se propuso cambiar su imagen. Al igual que gran parte del Medio Oriente, sobre todo la península arábiga. Digo, no es de extrañar el Mundial de Qatar.
del Mundial de Qatar, que se hizo justamente en uno de los países que era acusado, por ejemplo, de financiar a sectores radicalizados dentro de la comunidad musulmana a nivel mundial y particularmente en Medio Oriente, es el país que organizó el Mundial donde salió campeón Argentina. Y a nadie le llamó la atención, por ejemplo, que a Messi le pusieran el bish, la capa, ¿no? del emir de Qatar durante la coronación, como así que en el mundo árabe, por ejemplo, a nivel futbolístico, se empieza a incorporar un montón de jugadores como Cristiano Ronaldo o Neymar en su momento, ¿no? Entonces, esta lavada de cara que está haciendo el mundo árabe, particularmente Arabia Saudita, hace muchísimo tiempo busca instalarlo en Occidente para que haya otro tipo de perspectiva respecto de eso. Ahora, es el mismo Arabia Saudita, los mismos países árabes, particularmente el gobierno de Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, el que en el 2018, cuando el periodista disidente Jamal Khashoggi entró, no sé si se acuerdan, al consulado saudí en Ankara, en la capital de Turquía, fue asesinado y desmembrado en 30 minutos. No sé si se acuerdan de esto. Sí. Un periodista que en el 2018, en octubre del 18, uno de los principales disidentes saudíes, ingresó al consulado. Me acuerdo de las imágenes. Sí, me ¿no? Claro, acuerdo, sí. perfecto. Lo asfixiaron y lo sí. desmembraron en 30 minutos y llevaron sus restos en valijas. ¿Y por qué además llamó tanto la atención, particularmente en Argentina? Porque Mohammed bin Salman, quien habría ordenado esta operación, al mes siguiente vino a Buenos Aires para la cumbre del G20 del 2018. Yo me acuerdo que entró a la embajada de Arabia Saudita y cerraron todas las persianas, ¿no? Como que era todo con mucha seguridad, justamente por lo que había pasado. Y es Arabia Saudita, que tiene las dos caras, ¿no? Tiene esta cara que no es una democracia liberal, pero que al mismo tiempo trata de limpiarse o limpiar su imagen de cara a Occidente, busca ahora desarrollo nuclear, aparentemente civil, aunque Estados Unidos le pone una traba. ¿Cuál es esta traba? Lo podés hacer si, solo si, te sumás a los acuerdos de Abraham y reconoces al Estado de Israel. Algo que se hablaba podría haber pasado en octubre del 2023, justo antes de que Hamás hiciera el ataque el 7 de octubre, que entre otros mensajes lo que hizo fue al mundo árabe decirle: y no te acerques a Israel porque estamos en contra de nosotros. Y porque la población está en contra. Una cosa es los países que entraron a los acuerdos de Abraham, cuyos gobiernos tienen relaciones con Israel, pero no necesariamente la población. Digo, Marruecos es parte de los acuerdos de Abraham, pero cuando uno ve, por ejemplo, un simple ejemplo, la hinchada de Marruecos en el Mundial, tiene más banderas palestinas que Marruecos. Y no están a favor del Estado de Israel, solo que, como no son democracias liberales, no importa tanto lo que piense la población respecto a lo que hagan los gobernantes. Entonces, en todo este contexto, donde Arabia Saudita no solo es el principal aliado de Estados Unidos, sino que juega mucho con China, como medió para la paz entre Arabia Saudita e Irán, e incluso ahora hace unas pocas semanas dijimos, ¿se acuerdan la traición que hizo Arabia Saudita a Estados Unidos? Que habló con el canciller iraní a través de China porque Estados Unidos no pudo usar sus bases o no le avisó que iba a hacer una nueva operación, la Furia Épica. Ese tipo de tejes y manejes diplomáticos Arabia Saudita lo supo manejar muy bien y ahora medio que tomaría posicionamiento. O sea, si Arabia Saudita reconociera a Israel, cosa que creo improbable, sumado a acercarse a nivel nuclear a los Estados Unidos y la compra de armamento además está a decir, y yo no sé qué tan beneficioso sería. Sobre todo porque la pauta que puso Arabia Saudita para un reconocimiento de Israel es la creación de un Estado palestino que al día de hoy es muy difícil que suceda en los próximos años, al menos en términos cercanos temporales. En esa discusión, ese rol de Arabia Saudita con un Trump que sabe que lo puede explotar también, es que surgió toda la discusión por la cuestión nuclear y en caso de que esto se llevara a cabo, aunque sea civil, y que se profundizara el conflicto de Arabia Saudita con los hutíes y también el de Estados Unidos con Irán, podría volar todo por los aires. Por eso no sé si fue la mejor idea anunciar este acuerdo nuclear justo en este momento por todas las dudas que causó. Por el momento es solo un anuncio, no está firmado. No, es solo un anuncio y si se firmara, en todo caso, de nuevo, Arabia Saudita tendría que reconocer a Israel. Eso sí sería un bombazo, metafóricamente hablando. Así que veremos cómo sigue todo, pero lo que causó sobre todo en la región a nivel geopolítico este anuncio, yo creo que fue inesperado para todos. Gracias, Mauro.
nuevo punto de vista. No somos nadie. De 10 a 14 por Now 97.9. Se van conociendo nuevos datos que tienen que ver con lo mismo que hablábamos al principio, que es el detalle, la radiografía de nosotros como consumidores. Y también hay un dato sobre cómo somos como consumidores en supermercados, por ejemplo. Claro, todos los meses el INDEC saca su encuesta de supermercados, en este caso para el mes de mayo 2026, que mostró una pequeña suba desestacionalizada intermensual del 0,9%, pero una caída del 0,7 interanual, mismo mes contra el mismo mes del año pasado, y acumulada del 2,8%, algo que se viene repitiendo hace ya un par de años, ¿no? Que viene cayendo por año los consumos en las grandes superficies y también en algunos casos en las pequeñas superficies, ¿no? En los comercios de cercanía. Estamos en contacto con Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros Nacional. ¿Cómo estás, Fernando? Acá toda la mesa de No Somos Nadie te saludamos. Hola, Eleonora. Hola, Eugenio. Hola a toda la mesa. Gracias por comunicarse. Fernando, ¿qué lectura hacen de estos números? No solamente viendo lo que tenemos hasta acá, sino proyectando los próximos meses también. Bueno, digamos que veníamos mes a mes de que el 20 es fin de mes, ¿cierto? Sí. El 20 uno se da cuenta que a la gente se le terminó su plata. Tal vez la burbuja de lo que fue el Mundial, bueno, más el cobro del medio aguinaldo de algunas familias, bueno, motivó un poco la compra, ¿no? O sea, la verdad que trabajamos bien por el encuentro de los amigos, compartir una picada, un snack, o sea, ver un partido, disfrutar a estos gladiadores que tenemos como jugadores. Pero bueno, ya está, ya volvimos de Disney, ¿no? Todos, claro, fue como una islita. Estamos de vuelta en Argentina. Estamos en Argentina y bueno, ahora hay que ver cómo transcurre, digamos, los meses siguientes. O sea, le cuento cómo veníamos, sí. Le cuento en el medio lo que ocurrió, paréntesis, y bueno, y ahora hay que ver la realidad de que tenemos y tratar de repensar todos los días cómo formatear nuestros negocios para ser accesibles, para estar en forma competitiva, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese rebusque, Fernando? ¿Vas cortando rentabilidad? ¿Vas haciendo promociones? ¿Tienen la capacidad para hacer promociones con tarjetas de crédito, por ejemplo, que es un medio hoy muy común, muy usado? Bueno, en esta encuesta de supermercados, por ejemplo, en grandes superficies se usa mucho, ¿no? Pero en los almacenes, en los comercios de barrio, ¿qué tipo de promociones se pueden dar y cómo se las rebuscan? Bueno, digamos, el tema de las tarjetas de crédito de 3 pagos sin intereses, usted sabe muy bien que esto le creó, o sea, en principio le dio un alivio a esa familia que no llegaba, pero después los metió en un gran problemón, ¿no es cierto? Sí. Porque comprar está bárbaro, pero después hay que pagar esas cuotas y si usted las paga en tiempo y forma, está haciendo un lindo negocio, pero si usted después no lo puede pagar, se está metiendo en la boca de los cocodrilos. Así que, digamos, el formato 3 pagos también lo tenemos nosotros porque los bancos nos los da, claro. Pero el tema es que no es algo que motivamos, pero sí hemos trabajado ya hace mucho tiempo de esto de que si hay una promoción, si hay una oferta, si hay un buen precio, hay que bajarlo a la unidad, no a motivar a que compre 3, porque tal vez Eleonora puede comprar 3 de cada uno, sí. Y lo va a pagar más barato, pero Eugenia no puede, lo compra uno y lo termina pagando más caro. Claro. Entonces, bueno, no, es toda la unidad y la verdad que de esta forma venimos trabajando. El tema de todas las incorporaciones que venimos haciendo, pero día a día, semana a semana, como se va dando de distintas pymes, ¿no es cierto? Porque las diferencias en calidad no hay, pero sí hay diferencias en precios. Claro. Entonces yo le digo, pan lactal, primera marca, 6.000 pesos, pan pyme de 600 gramos exactamente igual, 3.000 pesos. No sé, mermelada
5.000 y pico de pesos la primera marca, que parece gelatina porque ya no es de mermelada eso, y marcas pymes que la verdad que son de mucho mejor calidad y salen por lo menos un 30, un 40% menos. Entonces, nada, yo creo que el argentino, que somos marquistas, porque nos gusta la remera de marca, nos gusta la zapatilla de marca y también comprar productos que la gente ve en la televisión. Sin embargo, sí, hoy lo que yo veo es, y lo que vemos todos los colegas, ¿no? Que la gente busca precios y bueno, uno cuando garantiza que está llevando una marca pyme, uno le dice, llévala porque es buena, yo ya la probé, y la gente la lleva y la vuelve a comprar. También hubo como hay mercaderías que... como un descubrimiento, ¿no? No, que hubo como un descubrimiento de todos nosotros como consumidores de estas segundas marcas, por esto que vos decías, era como que estábamos muy acostumbrados de que la marca te garantizaba calidad, entonces ibas a esas primeras marcas, cuando eso empezó a ser muy caro, buscaste una segunda y de repente te diste cuenta de, che, pará, pero esto es de mucho mejor calidad que aquello que estaba pagando más caro. Vuelvo al ejemplo del pan lactal. 6.000 contra 3.000. Ahora, cuando viene el repositor del pan lactal, de este osito muy simpático, la verdad que cada vez me deja menos mercadería. Y en cambio, el proveedor de la empresa pyme o de la pyme que yo le compro, empezó viniendo una vez por semana y ahora viene 2 veces por semana, porque no me alcanza la cantidad de mercadería que le compro. Entonces, quiere decir que la gente aceptó y ya es como que tal vez hay un montón de empresas pymes que fabrican pan lactal, ¿cierto? Bueno, tal vez yo instalé una marca en mi barrio que la gente la probó y ya directamente me dicen, mandame el pan lactal de tal marca. Claro. O sea, y esto empieza a ocurrir y nada, lo que uno ve, Leonora, Eugenia, es que nosotros, las mercaderías están en la góndola, la primera marca está en la góndola y la marca pyme está en la góndola. Ahora, si la marca pyme empuja a la primera marca del espacio que tenía, es porque, bueno, la gente está eligiendo esa alternativa. Y la verdad que, bueno, ¿qué más contentos nos podemos poner, ¿no es cierto?, cuando nuestras empresas pymes argentinas progresan? Sí, porque hay una realidad. Las empresas de primera marca están abusando. Todavía no se dieron cuenta de que acá lo que hay que hacer es P por Q, precio por cantidad. Cuando recapaciten y se den cuenta de que bajando precios son competitivos nuevamente y van a volver a ganar el mercado, mientras tanto las pymes van a seguir ocupando el espacio que se merecen. Fernando, Bárbara te saluda, buenos días. Y además cuando haces la compra, encantada, cuando haces la compra familiar, ¿no? Cuando el grupo familiar son 3, 4 más personas, noto también como que la lista de compras se va desmembrando, es decir, si tenés que comprar papelería, ¿no? Servilletas, papel higiénico, vas a una papelera que tiene más promoción. Y la carnicería directamente y no en el súper. Y así, como que vas buscando en los comercios más pequeños de barrio, más que en la cadena de supermercado. La capacidad de retención de precios que tienen las damas es algo admirable, admirable. O sea, yo veo que entra el negocio, la señora con el señor, y la señora empieza a mirar, y qué sé yo, mirá, tiche, que esto te es medio caro, te dicen, viste, mientras el hombre tuqui se va a la bodega de los vinos. No, o sea, claro, esa es la parte que el hombre tiene capacidad de retención de precios, de calidad, de todo lo que... Pero la mujer es admirable. Y aún más, considerando de que la mujer de hoy, la señorita de hoy, no es lo mismo que mi mamá. Mi mamá era ama de casa. Mi mamá trabajaba en casa para atender a mi papá, es una forma de decir, ¿no? Y prepararme para mí, para el colegio, etcétera, hacer los quehaceres domésticos. Ustedes ya no son mi mamá. Ustedes son mujeres que trabajan todo el día. Entonces, también es como que tenés que repensar cómo tenés que hacerle la compra dinámica, práctica y darle los alimentos para que puedan cocinar lo que hacía mi mamá en toda la mañana, ustedes hacerlo en media hora. Entonces, nada, esto es lo que nosotros evaluamos todos los días. Ya no está la señora. Yo trabajaba hace mucho tiempo, yo tengo 40 años acá adentro. Trabajábamos, era inmensa la cantidad de legumbres que teníamos. Alubia, poroto payare, poroto de manteca. O sea, una cosa de loco. Hoy, ¿qué se vende? Lenteja. Y encima la lenteja
tiene la calidad de estar vaporizada. Entonces, llegó Bárbara, llegó Eugenio, compró, la puso 20 minutos en remojo y a la hora tienen un guiso de lenteja. Entonces, estas son las cosas que hay que pensar para que ustedes tengan una compra dinámica. Entonces, bueno, nada, somos de proximidad. Eleonora me manda un mensaje y me dice, Chiche, por favor, me pasa con señoras que vienen de trabajar, que vienen en el charter o en el colectivo, y me van escribiendo, me van haciendo la lista de lo que necesitan. Y dicen, Chiche, ¿me podés mandar la foto de los cafés que tenés? ¿Tú que le mando la foto por WhatsApp? Bueno, mandame tal marca de este precio. Y armamos el pedido. Cuando llegó la señora lo tiene preparado para que siga ruta. O la señora que llegó a su casa y me mandó el pedido y ya salimos con la camioneta a repartirlo. Todo esto, digamos, es lo que nosotros humildemente le damos competencia al hipermercado. El hipermercado no tiene sentimientos. Acá viene un cliente y le faltaron 1.000 pesos y dice, mañana me lo da, no te hagas problema. En el hipermercado le faltan 1.000 pesos y no lo va a poder llevar. Justamente, acá Mauro te saluda, justamente a eso me refería. Respecto del método de pago, ¿cómo está pagando la gente? Calculo que en el comercio de cercanía se seguirá manteniendo el tema del fiado o no, si es con crédito, con débito, con efectivo, cómo se maneja en ese sentido y también el momento del mes, ¿no? ¿Cómo lo están viendo esa dinámica? No, el tema del formato de pago, que yo ustedes saben que yo tengo un negocio en un barrio, no estoy en un centro comercial, y de cada 10 clientes, 8 pagan con un formato electrónico, o sea, con un dinero virtual. O sea, el dinero físico prácticamente está desapareciendo. Ahora, préstame el cuaderno de fiado. Ahora, el tema del fiado es una cosa que... ¿De fiado? No, qué maravilla. Por supuesto. Almacenero, por supuesto. Bueno, pero es algo que había desaparecido. Sí, había desaparecido. Está muy bien, qué bueno. Uy, ojo, que nos enteramos de todo el barrio que... Claro. Tapémonos. Que es lo que compra el barrio. Los que ¿Está de Morón? Pero ves que tal vez en el tiempo de mi viejo, que yo heredé el negocio de mi papá, el fiado era una libreta negra que era quincenal o mensual. Hoy nosotros no tenemos espalda, pero eso no quiere decir de que venga un cliente y te diga, che, me faltan 3 días para cobrar, ¿me podés aguantar? Esta palabra muy almacenera. ¿Y cómo no lo vas a aguantar si es el cliente que te da de comer todo el año, ¿no es cierto? Entonces, este ida y vuelta, este agradecimiento pequeño, ¿no?, de nuestros negocios, pero estar a la altura de ese cliente, conocerlo, saber quién es. Pero claro que no le vamos a dar un fiado, lo vamos a ayudar porque se lo merece, porque nos dio de comer, eso es la verdad. Fernando, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros, por tu tiempo y por recordarnos esto que tiene el comercio de cercanía, ¿no? Este sentimiento. Y ser tan empático, ¿no? Con sus vecinos y clientes allí de Morón. No pasa en todos lados igual. No, claro. Qué pena que estás solo allá, ¿no? Que estamos lejos. Almacén empieza con alma, nunca se olviden. Me encantó, me encantó. Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros Nacional. Muchísimas gracias por este rato con nosotros. Placer hablar con usted.
Buenos Aires, Martica, Toy Soldiers. Now. X28 activada. Manejar la alarma de tu casa nunca fue tan fácil. Con la app de X28 la podés activar, desactivar y ver tus cámaras, estés donde estés. Confía en los especialistas de X28. Nadie cuida mejor tu casa. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now. 97.9. Atención país. El ACA salió a la cancha con todo. Escucha bien. Si te asocias hoy, tenés 50% de descuento en las primeras 6 cuotas. Sí, pagás la mitad. Auxilio en ruta, descuentos y trámites sin vueltas. Entrá ya en aca.org.ar y hacete socio. ACA, hinchás de nuestros socios. 11:27, primera ronda informativa de este grupo, Barbie. Sí, y qué lindo pensar que la gran actriz argentina Marilú Marini está en Buenos Aires haciendo una temporada teatral en el San Martín, en la Sala Casa Cuberta, junto a Franco Torchia. Rarísima, ¿sí me viste? Yo también puse esa cara. Dije, rarísima la sociedad teatral, en este caso haciendo la obra Manifestum, que es una variedad de textos, una selección de textos de distintos autores argentinos que ellos los van interpretando, poniéndole voz y poniéndole el cuerpo, y tienen que ver con situaciones de género, lo que tiene la estructura corporal y todo eso. Es un espectáculo de 65 minutos, breve. Está de miércoles a domingos en el San Martín y es una buena ocasión para quienes no la han visto a ella sobre las tablas, digamos, para disfrutarla. Marilú Marini es una mujer de 86 años, lo digo porque ella lo dice, es muy coqueta pero lo dice, y no viaja tanto, con lo cual que esté en Buenos Aires ya es toda una fiesta. La pueden ver también en Netflix en 27 noches con Daniel Hendler en esta señora mecenas millonaria que despilfarra el dinero antes de dejárselo a sus hijas y se arma todo un revuelo allí. Una actriz realmente para disfrutar. Gracias, Barbie. Eugen. Bueno, vamos a escucharlo al vocero presidencial, Adrián Rabier, que estuvo hablando sobre el dólar. Ayer estuvo en el streaming Carajo. Estaba hablando sobre un dólar que está barato en cierto punto, ¿no? Como el nivel del dólar. Y dijo lo siguiente. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000 para llevar a una cosa parecida. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como hoy pasar de 1.500 a 4.500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a 1.800, a 1.700 para dentro de unos meses, es una posibilidad. Y además, digamos, la estabilidad cambiaria está muy clara, ¿no? Bueno, habló de un dólar que puede llegar a 1.800 pesos en los próximos meses. Hoy tenemos un dólar a 1.510. Si vos lo vas a ir a comprar hoy al banco, 1.489 cuando se trata del dólar mayorista. Un poco más alto de lo que estuvo en el año en sí, que se mantuvo bastante estable. Y hasta ahora las proyecciones de las consultoras privadas respecto a qué puede pasar con el dólar hacia fin de año es que subió un poco. 1.673 ve el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, el dólar para diciembre,
por debajo de esos 1.800 de los que habla el vocero presidencial. Si vas al dato del índice de tipo de cambio real multilateral, que es el que básicamente te dice si está más barato o más caro respecto de nuestros principales competidores con quienes tenemos intercambio comercial, está a niveles de, si querés, noviembre 2023, tenía un valor de 83. No importa el número que diga ahora, pero 83 versus 85,56, que está ahora, según este índice de tipo de cambio real multilateral, con lo cual está solo un poco por encima de cómo arrancó la gestión Milei, que después sabemos que tuvo esa mega devaluación que lo hizo quedar por encima, pero después fue bajando y atrasándose. ¿Es algo que estaba en las expectativas del mercado, que suba un poco el dólar? Lo es, no sé si 1.800 pesos, sí 1.673, que vaya en línea con la inflación, es que esté en 1.673, con lo cual hay que ver si genera una sorpresa o no respecto de justamente las expectativas. Con esto lo que quiso decir, de alguna forma, o en realidad lo que viene sosteniendo el gobierno, es que el tipo de cambio no está barato y en realidad la competitividad no te la da el tipo de cambio, sino otras cuestiones, porque justamente la crítica es que hoy la industria que tenemos no puede funcionar con un tipo de cambio que está atrasado. Porque no puede competir con el nivel impositivo que tenemos, entre otras cuestiones, con justamente estos competidores principales que tenemos. Pero bueno, al parecer, o sea, dicho esto por el vocero presidencial, es que el gobierno piensa que el dólar tiene al menos un tramo más hacia adelante. Adrián Rever le puso número, que es 1.800 pesos. Gracias, Euge. ¿Mauro? Bueno, el día de ayer se llevó a cabo el primer debate público conjunto de los 6 candidatos que buscan suceder a Antonio Guterres como el próximo secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Y hay que recordar que uno de esos candidatos es argentino y es Rafael Grossi, ¿no? El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica. También está Michelle Bachelet, conocida por todos nosotros, ¿no? Expresidenta de Chile. Rebeca Grinchpas, costarricense también, que tiene un cargo alto en la ONU actualmente. María Fernández Espinosa, que es ex canciller ecuatoriana, Carolina Rodríguez Birket, que es diplomática y ex canciller de Guyana. ¿Cómo están las Guyanas, no? ¿Te hemos mucho las Guyanas? No hablamos nunca, hablamos siempre. No, pero es tremendo. Y Macky Sall, que es el expresidente de Senegal. Algo a destacar de estos candidatos, que 4 son mujeres. Nunca hubo una secretaria general de las Naciones Unidas. No nos sorprendamos si efectivamente termina siendo una mujer la próxima secretaria general de las Naciones Unidas, y además que 5 de los 6 candidatos provienen de países de América Latina, que tampoco es poca cosa, ¿no? O sea, en algún momento América Latina tiene que tomar el liderazgo, y por supuesto, ¿cuál fue la temática de la que hablaron todos? La crisis en la que están los organismos internacionales multilaterales, sobre todo la ONU, ¿no? Que puede decir muchas cosas, pero los gobiernos mucha atención en general no le prestan. ¿Cuáles son los próximos pasos? El 30 de julio van a empezar las votaciones informales en el Consejo de Seguridad. ¿Qué significa esto? Dicho en criollo, rosca política. Ahí es donde se va a empezar a consultar quién puede ser, quién no. Por supuesto, el Consejo de Seguridad puede vetar a alguno de los candidatos, y la idea es que a la Asamblea General llegue un solo candidato o candidata para que sea el próximo secretario o la próxima secretaria de las Naciones Unidas. Gracias, Mauro. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo con los bomberos voluntarios de todo el país. Yo me voy a referir puntualmente en Córdoba porque es donde hubo una protesta, pero la verdad que el reclamo se mantiene y se extiende a la mayoría de los cuarteles de todo el país. Los bomberos voluntarios de Córdoba realizaron este viernes, o sea, hoy a las 9 de la mañana, un sirenazo simultáneo en los 192 cuarteles de la provincia para reclamar la transferencia de fondos nacionales que, según denuncian, permanecen frenados, retenidos desde hace 9 meses, pese a estar previstos por la ley. La medida, este sirenazo, busca visibilizar el reclamo que mantienen los cuarteles de todo el país por la demora en el envío de recursos destinados exclusivamente al funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Entendamos la gravedad de esto, ¿no? De la denuncia de que no le lleguen los fondos a todo el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba aseguran que la deuda asciende a unos 45 millones de pesos por cada cuartel.
una situación que pone en riesgo el mantenimiento de los móviles, la compra de equipamiento y la capacitación del personal. Esto es lo que está sucediendo con los bomberos voluntarios en todo el país, que recordemos entonces a las 9 de la mañana hubo una protesta masiva y simultánea en los más de 100 cuarteles que tiene la provincia de Córdoba, con este sirenazo para visibilizar esta deuda que, según decía recién, asciende a unos 45 millones de pesos por cada cuartel. En todo el país. Para mí este es el mejor fin de semana de las vacaciones de invierno, porque es el entre semana. El sanguchito. El sanguchito, es como que, no sé, me siento como que es más liberador este fin de semana. Es que llegás de vacaciones siendo niño, ¿no? O niña, llegás de vacaciones y después del fin de semana seguís de vacaciones. Entonces, claro, exacto. No es que una buena sensación. Llego justo para ir al cole. No. Claro, entonces es como el fin de semana relajado. Estamos en comunicación con Juan Manuel Fernández para hablar, justamente él es director ejecutivo de Asociación Conciencia, para hablar de las vacaciones de invierno, pero hablar de algo particular que tiene que ver con el acompañamiento familiar que reciben los chicos. Cuán importante es que los chicos estén en compañía de sus familiares, que tengan ese tipo de conexión, por eso también las vacaciones son importantes para compartir, porque según un estudio, ese mayor acompañamiento familiar hace que obtengan los chicos hasta 28 puntos más en las evaluaciones escolares. Mirá lo importante que termina siendo la familia, incluso en el rendimiento escolar. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Acá Barbie, Euge, Mauro y Eleonora te saludamos. Buenas, ¿cómo andan? Un saludo a todo el equipo. Gracias por el espacio.
Por favor, un placer. Nos gustó el tema y nos gustó este dato porque pone el énfasis en la importancia de compartir tiempo de calidad, ¿no? Con los chicos. Bueno, vos lo decías muy bien, en este momento de vacaciones de invierno, que está bueno decir que no todas las provincias de la Argentina lo tienen en el mismo momento. Yo estuve ayer en Posadas, perdón, en Paraná, en la capital de Entre Ríos, y Paraná terminó su receso el domingo pasado, o sea, ya están en clases de vuelta. Acá en la ciudad de Buenos Aires, como ustedes recién estaban explicando, estamos terminando la primera semana, y hay otras escuelas en Argentina, por ejemplo, que tienen calendario desfasado. Y lo que nosotros entendemos tradicionalmente como las vacaciones de verano sucede en el periodo de invierno porque por las bajas temperaturas no pueden ir a la escuela. Entonces, en este país tan grande y tan heterogéneo, las vacaciones de invierno son muy distintas en distintas escuelas de la Argentina. El punto que queríamos compartir un poco con ustedes es, en estas 2 semanas en donde se interrumpe la rutina escolar, que genera complicaciones para muchas familias, porque bueno, tenemos a los chicos en casa, los adultos tenemos que seguir trabajando y pensar propuestas para ellos. A veces no tenemos días de vacaciones para tomarnos, en muchas familias ni siquiera, en un país con tanta informalidad laboral, hay muchos adultos que ni siquiera tienen vacaciones pagas, entonces tener un espacio de receso para estar con los chicos en estas 2 semanas es complejo, pero la interrupción de la rutina escolar nos permite reflexionar sobre un punto, que es cómo estamos acompañando a nuestros hijos con su transitar escolar. Y esto es un factor súper importante. Hay un montón de cuestiones que determinan cuánto aprenden los chicos en la escuela, si logran terminar o no, el nivel socioeconómico, el tamaño de la escuela, la conformación de los hogares, muchos factores. Hay un factor que también es muy determinante, que es el modo en que las familias y los adultos acompañan a los chicos en el tiempo escolar. Y hablemoslo en términos simples. ¿A qué nos referimos con acompañamiento? Sí. Y acá un poco invitar a todos los que nos están escuchando a reflexionar un poco cuánto lo ponen en práctica. Cuando nuestros hijos vuelven de la escuela, nos tomamos el momento de preguntarles cómo les fue, qué aprendieron, asistir a las reuniones de padres cuando nos convocan, sentarnos un minuto a hacer la tarea y entender qué es lo que les están explicando en la escuela, si tienen alguna traba con algún proceso. Cuando hay alguna calificación que no cumple con los mínimos del satisfactorio o el 6, tomarnos el momento de ir a la escuela. Yo sé que a veces esto es difícil, de nuevo, con las responsabilidades de los adultos, pero hacernos el espacio para ir a la escuela, entender que los docentes son aliados en la educación de nuestros hijos, no están ahí para sancionarlos con malas calificaciones, ni son los enemigos de nuestros hijos, al contrario, son nuestros aliados, sentarnos con ellos, entender cómo uno puede acompañar, si es un tema de dedicación. Hoy tenemos un problema muy serio con la motivación. Seguramente muchos papás han escuchado a sus hijos decir, no sé para qué la escuela me sirve, o me paso todo el día ahí, me aburro. Entonces, tomarnos un momento para sentarnos con ellos, o compartir un mate y hablar con ellos y decirle, bueno, tenés que entender que transitar la escuela es importante, porque ahí vas a poder aprender un montón de cosas que son necesarias para la vida, lo necesitas para insertarte en el mundo del trabajo el día de mañana. Tener esos espacios de conversación realmente hacen la diferencia. Juan Manuel, ¿hasta qué edad se supone que uno tiene que acompañar a sus hijos en esto de estudiar para exámenes? Digo, ¿hasta qué edad de los niños, no? Porque cuando ya están saliendo del nivel primario para el secundario, también está bueno ofrecerle la autonomía para eso, ¿no? Bueno, está buenísima la pregunta, porque uno a veces piensa que este espacio de tutoría, de acompañamiento, es muy de la escuela primaria, y la verdad es que no es así. De ahí empiezo a compartirles algunos datos. Nosotros en Conciencia, una de las líneas con las que trabajamos tiene que ver con la terminalidad educativa y profesional. Tenemos 2.500 becarios en distintas provincias de la Argentina, en general pertenecientes a familias con niveles socioeconómicos bajos, a quienes a través de una beca y el acompañamiento de un tutor los acompañamos a que puedan sostener sus estudios. ¿En qué edad? En nivel secundario y en nivel superior. Y vos ahí seguro me vas a decir, ¿pero cómo? ¿En nivel superior necesitan acompañamiento un alumno universitario? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos... Primero que tenemos un problema en la Argentina con el egreso universitario. O sea, 10 de cada 100 personas que entran a nivel universitario se terminan recibiendo, y de ese porcentaje, 1 pertenece a familias pobres. Entonces tenemos un problema muy grande de egreso efectivo en el nivel superior. Tenemos mucha cantidad de personas que ingresan a la universidad o a los terciarios, pero una baja tasa de egreso comparados con países de la región.
Comparado con Colombia, comparado con Chile, con países de Brasil, Argentina tiene un problema en el ingreso a nivel superior. ¿Y por qué? Bueno, por un montón de factores, porque muchos chicos tienen que empezar a trabajar y se les hace difícil compatibilizar el tiempo de la universidad con el tiempo del trabajo, porque no pueden organizarse en el tiempo, porque no pueden superar la frustración de un final o de una cursada desaprobada. Y el valor, por eso nosotros hablamos de acompañamiento adulto más que acompañamiento familiar. El tutor, la tarea que tiene es acompañar ese proceso de aprendizaje, hacer acuerdos con ellos de, bueno, ¿cuántas materias nos proponemos aprobar en este cuatrimestre? 3, 4, 2. ¿Estás pasando una situación compleja en familia? Bueno, en vez de anotarte en 5 materias, como hiciste el cuatrimestre pasado, anótate en 3 y trabajemos juntos para que esas 3 las podamos aprobar. Ese tipo de conversaciones con un adulto son súper importantes. En el transitar, no importa, y no estamos hablando ya de nuevo de chicos de 6, 7, 8, 9 años de la escuela primaria, sino tal vez de jóvenes de 20, 21, 22 que están atravesando un nivel superior. Qué importante destacar esto, porque uno tiende a pensar siempre cuando es acompañamiento familiar en los más chiquitos, y deja como muy solos a los más grandes, ya sea terminando el secundario o en la universidad, y a veces hasta incluso antes de entrar a la universidad, en ese traspaso entre el secundario y la universidad, se encuentran con un vacío existencial no tienen ni idea qué es lo que quieren de su vida, porque tienen mucha oferta, porque están estimulados por un montón de cosas, y les resulta muy difícil esa conexión tan básica y primordial de qué es lo que me gusta. Volvamos a la escuela secundaria un minuto, porque estamos hablando ya de adolescentes. En esto, nosotros del mundo de becarios que recién les contaba, hay 200 que pertenecen al nivel secundario. Bueno, con ellos nosotros tenemos distintos instrumentos para medir el resultado en términos académicos y de terminalidad de nuestro acompañamiento. Para no entrar en temas técnicos, les preguntamos al inicio que se llama línea de base, al inicio del acompañamiento y al final, algunas preguntas para entender cómo fue impactando en su vida. Y una de las cosas que le preguntamos es, bueno, ¿qué nivel de acompañamiento tenés en tu casa? ¿Cómo sentís que es el involucramiento de tu familia en tu escolaridad? Aquellos becarios que nos contestaron que su familia acompañan muy frecuentemente su vida escolar, tanto con conversaciones en el hogar como en yendo a la escuela, vemos un nivel mucho menor de ausentismo crónico. Cuando hablamos de ausentismo crónico son más de 18 faltas en el año. O sea, de aquellos alumnos que tienen un alto acompañamiento familiar tienen 25 puntos menos de ausentismo crónico que los que no lo tienen. Y cuando le preguntamos sobre materias previas, cosas bien concretas, materias o contenidos previos pendientes de aprobación de años anteriores, con los que dicen no tener un acompañamiento familiar o adulto por fuera de la escuela, el 45% tiene materias o contenidos previos y el 26% cuando tiene un acompañamiento en el hogar. Acá estamos viendo dos dimensiones bien objetivas donde impacta el tiempo y la calidad de la dedicación que los adultos le podemos aportar a la educación de nuestros hijos. Ahora vamos. Sí, perdóname. No, termina, por favor. No, los invitaba ahora a ir incluso a encuestas o evaluaciones, es la palabra correcta, más generales, como es Aprender, que es el instrumento de evaluación de política de calidad educativa y de aprendizajes que tiene el Estado Nacional. Hace muy poquito se aprobaron, seguramente lo vieron, Aprender de sexto grado, lengua y matemática. Y de nuevo, además, más allá de lo que significó en términos de impacto, los planes de alfabetización provincial, porque vimos una mejora en las 24 provincias en alfabetización y en matemática en los chicos de sexto grado, y hubo planes alineados a eso con una coordinación general de Nación, el Plan Nacional de Alfabetización. Lo que quiero compartir con ustedes es, hay varias dimensiones para empezar a ver cómo se comportan en función de distintas variables los chicos. Nivel socioeconómico del hogar, tamaño de la escuela, antigüedad del director. Y hay una dimensión que es la conversación familiar sobre la escuela y la participación de las familias en las reuniones de padres. Y acá quiero hacer un doble clic. Cuando vemos el desempeño académico de los chicos que tienen conversaciones en el hogar sobre la escolaridad bajo, medio o alto, perdón, estoy diciéndolo mal, aquellos chicos que tienen altos niveles de conversación familiar sobre la escuela, no importa el nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, es decir, que si son familias pobres, de ingresos medios o altos, en todos los niveles
los chicos que tienen mayor conversación educativa en el hogar mejoraron su respuesta o el puntaje que obtuvieron en la evaluación, en todos. Y eso es importante porque no es un tema solamente de familias de nivel socioeconómico bajo, es un tema de todos los niveles socioeconómicos, de cuánto tiempo le dedicamos a conversar con nuestros hijos de los temas escolares. Y esto lo vemos en lengua y en matemática. A mayor nivel de involucramiento familiar en la educación de nuestros hijos, mayor es el rendimiento académico que ellos tienen en la escuela. Impresionante. En ese sentido, yo pregunto, que ya es algo mucho más cualitativo aquello que voy a preguntar, pero ese involucramiento implica necesariamente, bueno, no sé si lo preguntaron esto igual, ¿cómo te está yendo en el colegio? Sí. O depende cómo te está yendo, voy a hablar con el colegio porque si te va mal no es culpa tuya, sino el colegio. Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero también por cómo permea en toda esta cuestión el cambio de dinámica de la relación escuela-familia, que no es la misma que había hace 20 años, quizás la que hay hoy, de la relación entre ambos actores, la familia, la escuela y por supuesto el alumno también. Quizás es algo mucho más cualitativo por eso, pero de nuevo pregunto, ¿qué significa ese involucramiento? ¿Se pregunta o cómo es exactamente ese involucramiento? Las preguntas son dos. Una tiene que ver con cuánto conversás sobre tu escuela o sobre tu educación en tu familia, con tu familia. Y la segunda pregunta es nivel de participación de las familias en las reuniones escolares. Son preguntas bien concretas. Y estas pruebas estandarizadas que se tomaron en noviembre del año pasado sobre chicos que estaban en sexto año, en sexto grado el año pasado, son pruebas estandarizadas de aprendizaje. Es decir, lo que buscan evaluar es si los alumnos alcanzan contenidos básicos en lengua y en matemática. Y se le toma a todos, no importa si les está yendo bien en la escuela o no. Y lo que se observa es que en todos les va mejor en estas pruebas en aquellos chicos que declaran que tienen más conversaciones sobre la escuela en su familia y que dicen que sus papás van a las reuniones de padres. O sea, cuando comparás unos con otros, se performan mejor en la prueba estandarizada aquellos con mayor involucramiento que los que no tienen. Estamos hablando con Juan Manuel Fernández, director ejecutivo de la Asociación Conciencia. Escuchándote, el resumen más claro es, para ayudar a nuestros chicos en cualquier estadio de su educación, hay que estar presente, hay que preguntar y prestar escuchar. Atención, claro, ¿no? Prestarles atención. Escuchar, prestar atención. Y hasta cuando no te hablan también, ¿no? Cuando vuelven del colegio, ¿viste? Y te es dicen, una señal. No, a veces generalmente vuelven del cole y vuelven tan aturdidos, sobre todo los que tienen doble jornada, que hay que dejarlos, no tampoco atosigarlos a preguntas en ese momento, porque ellos tienen el momento en el que quieren hablar y ahí te cuentan, o con algún vínculo con algún compañerito, o lo que pasa académicamente, ¿no? Y déjenme adelantarme a un tema que seguro hay muchas familias o personas que nos están escuchando que dicen, bueno, pero cuando yo estudié, mis viejos ni se ocupaban yo hacía la tarea solo. Estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando que están reflexionando cómo fue su proceso de aprendizaje. Y ahí me estoy metiendo solo en el tema sin que me lo pregunte, pero porque es algo que suele salir en la conversación. Yo lo que quiero transmitir es que los chicos también cambiaron mucho desde que nosotros los adultos fuimos estudiantes y en un montón de factores. La manera en que acceden al conocimiento cambió, las motivaciones cambiaron. El otro día salieron datos de la forma de vincularse, relacionarse, la gestión de sus emociones, los estímulos. El otro día salieron datos de empleo en Argentina que publicó el INDEC. Cuando uno mira, hay una dimensión que se analiza que es por desempleo por nivel de estudio. El porcentaje que mayor aumentó el desempleo son personas con secundario terminado. Y esto es un problema, porque cuando nosotros estudiamos, por lo menos fue mi experiencia, estoy seguro que la de muchos, nuestros papás nos decían, tenés que estudiar, tenés que terminar la escuela para conseguir el día de mañana un trabajo. Claro, ya no alcanza. Y eso ya no alcanza y se está empezando a romper la idea de que la escuela es un puente para el trabajo. Y sin duda lo que termina pasando es que es un requisito necesario pero no suficiente. Claro. Entonces, eso no quiere decir que ya no sirve más estudiar para conseguir trabajo. Es necesario, pero faltan más herramientas, claro. requisitos. Y eso empieza a minar o a dañar el vínculo de los chicos con la escuela. Y aparecen este tipo de preguntas que no nos tienen que enojar,
de para qué me sirve ir a la escuela si después no me sirve para nada. Al contrario, tenemos que aprovechar esa pregunta que nos están diciendo los adolescentes, sentarnos y poder reflexionar juntos sobre esa cuestión. Es que lo que principalmente cambió es que ellos están estudiando en la era de la inmediatez y nosotros no tuvimos ese contexto. Ellos quieren todo ya porque el sistema los invitó a creer que todo es fácil y todo es rápido, si no, no sirve. Y se encuentran en la escuela donde tienen que hacer todo un trayecto. Mismo cuando eligen la universidad. Claro. Dicen, no, pero sí, me encantaría ser médico. Y bueno, estudié, no, pero son 5 o 6 años. ¿Cómo le voy a dedicar tanto tiempo a una carrera? O sea, se desconectan de lo que realmente les gusta por esto de que no es inmediato. Correcto, es así. De nuevo, hay una falsa idea de que todo el conocimiento lo podemos acceder en un tutorial de YouTube o Claro. que al ChatGPT, que un poco hay eso, uno le pone un enunciado de un problema matemático al ChatGPT y te va a dar la respuesta. Ahora, lo que está bueno es que ellos lo puedan adquirir las habilidades y el conocimiento para poder resolverlo por sí solos. Y tener esta conversación con los chicos es súper importante. Nosotros en Conciencia pasan 100.000 chicos por año por nuestros programas, más o menos, 97.000 y pico. Y lo que vemos es que cuando uno le dedica tiempo de calidad, atención, propuestas que despiertan su interés, su motivación, los chicos reaccionan. Digo, y esto está bueno, no está bueno que pensemos que tenemos una generación perdida. Los chicos son recontra talentosos, tienen ganas de superarse, están en un contexto en donde muchas veces nosotros los adultos estamos fallando en cómo despertar su motivación. Y en eso debería haber cambios dentro del sistema educativo también, con esto que vos decías recién de los adultos estamos fallando en cómo captar su atención. Bueno, están habiendo cambios. Hay muchas provincias que están repensando su escuela secundaria para intentar ver cómo puede haber trayectos más de contenidos optativos para que ellos puedan empezar a elegir aquellos contenidos que más les interesa aprender que otros. Hay varias provincias que esto lo están repensando. El tema de repensar la respuesta de la repitencia para aquellos que no lograron aprender los contenidos necesarios es un tema que necesita revisarse. Algunas provincias lo están abordando de una manera, otras de otra, pero es algo que tiene que repensarse. Después, la manera de enseñar es algo que también tenemos que pensar. Hay contenidos que necesariamente requieren una clase magistral de un docente delante en el pizarrón escribiendo y transmitiendo conocimiento. Lo que no nos puede pasar es que todas las materias y todos los contenidos se enseñen de esa manera, porque es posible que por esto que vos decías de la inmediatez y la manera de acceder al conocimiento, los chicos se aburran con estas dinámicas. Claro. Entonces hay un montón de metodologías ágiles de enseñanza, juego de roles, trabajos en base a proyectos, estimular la participación, trabajos en equipo, en grupos. Bueno, todas estas cuestiones más de tipo pedagógicas son necesarias repensarlas. Bueno, de hecho... Y sobre todo tenemos que ayudar a los docentes para que lo Claro. puedan hacer, porque ellos también se formaron en un contexto distinto. De hecho, acá Mauro en la mesa, él es profesor y siempre nos cuenta de los debates que genera entre sus alumnos, que a veces es simplemente para motivarlos. Bueno, contarlo vos, Mauro. Sí. A mí me gusta, o sea, sí, soy bastante clásico en el sentido de no me gusta el proyector, es con el pizarrón, el marcador en este caso, no es tiza, es marcador, marcador. Pero sí el hecho de involucrarlos en el debate, o sea, que la clase sea dando un contenido, pero debate, bueno, ¿y qué piensan? Hacerlos enojar sobre todo. Enojar en el sentido para que se muevan, para que piensen y sobre todo, bueno, generar cierto interés que no es obligatorio. Para que se involucren con lo que están contando. Claro, sí, hay veces que uno lo puede intentar y yo creo que la escuela también está para aprender a aburrirse en cierto punto, que no es todo ya, no es todo dopamina. Pero bueno, sí, trato de fomentar eso justamente para que se involucren y por ahora tiene buenos resultados. ¿Profe de qué, Mauro? Yo doy historia en secundario y también historia política en universidad, si se quiere. Muy bueno. Así que es eso, es todo debate, bueno, puro ahí debate. Tenés para generar debate de largo rato. Exactamente, puro debate y los exámenes también. A mí el examen escrito así tradicional ya no me gusta, o sea, si bien uno reduce las posibilidades de copia y demás, al hacerlo escrito presencial como siempre, el hecho de que sea de memoria nunca me gustó. O sea, ¿para qué me sirve memorizar algo si lo puedo buscar? No, bueno, también de exámenes que son grupos de debate, incluso competencia entre grupos para manejar el estrés, cómo uno puede manejar en situaciones de estrés la velocidad y el hecho de quedarse tranquilo y bueno, cómo gestionar eso, creo que al menos me ha servido hasta ahora. Está buenísimo que lo compartas. Nosotros hacemos un modelo de Naciones Unidas en Conciencia, que por ahí lo escuchaste nombrar una vez, que es una dinámica de simulación donde los chicos juegan a ser embajadores de los países del mundo discutiendo la misma agenda de Naciones Unidas.
decime que tu escuela viene y... No, sí, doy clase en Horta, así que sí, sé que... Bueno. Participa. Horta viene. Sí. Y vos los ves ahí a los chicos, y lo que está buenísimo es que en el escudo del país que te toca representar, se mezclan chicos de escuela pública, de escuela privada, de nivel socioeconómico alto y bajo, y discuten de igual a igual, y negocian, y están súper motivados por aprender. Creo que las claves están ahí, en buscar la motivación, en uno como adulto estar involucrados como para estar atentos a qué cosas puedo modificar yo para motivarte a vos a que te involucres con la conversación o con el estudio y escuchar y estar presente, que también se perdió mucho eso, las redes sociales, los teléfonos, la cantidad de horas de laburo también, porque muchos padres tienen más de un laburo y se complica, pero el intentar estar presentes con los chicos. Mismo los docentes también. Los docentes, tal cual. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros. Gracias por poner este tema en la conversación pública, que está buenísimo. Gracias. Un abrazo grande. Te mandamos un beso grande. Juan Manuel Fernández, director ejecutivo de Asociación Conciencia.